Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo empezamos la semana? Buen día, profe. Bien, por Buen suerte. día, buen día. Bien, con fresco. Buen día, chicos. Sí, un poquito de frío, profe. Sí, un poquito de frío. Bueno, pero estamos en época, ¿no? Ya empezamos el otoño hoy. Es normal que haga un poquito de fresco. Bueno, ahí creo que se están uniendo otros compañeros. Muy bien. Si hay alguna consulta en particular, en general, si no, vamos a la clase de hoy. Buen día. Ah, buenísimo, Tomás. De 10. Dice que le aprobaron el boleto para viajar. ¿De dónde estás, Tomás, vos? A ver, ¿de dónde? Ah, de Río Tercero. Buenísimo, buenísimo. ¿Va y volver en el día? ¿O no? Bueno, claro, sí. Por ahora, claro. Estamos acá cerquita, nomás somos medio vecinos con Río Tercero. Bueno, vamos a nuestra clase de hoy. Bueno, esto está ya agregado a los teóricos de el aula virtual, ¿sí? Ya lo pueden ver. Acuérdense que nosotros estamos viendo la primera unidad, Fundamentos de Termología, así se denomina, así se llama la unidad número 1. Un minuto que voy a sacar este video que me molesta acá. Bueno, se me mezclaron las pantallas. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Bien. Bueno, les comentaba. Unidad número 1, Fundamentos de Termología. Hemos visto la clase pasada, el concepto de temperatura y el concepto, la ley cero de la termodinámica, ¿no? Hemos visto escalas termométricas, hemos visto algunos termómetros, cómo se calibran los termómetros, y el principio de funcionamiento de un termómetro, donde alguna magnitud física cambia cuando este varía la temperatura. Por ejemplo, la expansión del el volumen de un líquido, ¿no? ¿Sí? Que sería una expansión térmica. Bueno, hoy vamos a ver la cantidad de calor y vamos a ver calorimetría. Y también vamos a ver el equivalente mecánico del calor. Probablemente las transformaciones de gases, leyes básicas, donde representaciones de diagrama PV, trabajo en las transformaciones notables, lo vamos a abordar la clase que viene. ¿Sí? Así terminamos la unidad número 1. ¿Estamos? Bueno, vamos primero con el concepto de calor y energía interna. Yo voy a empezar por el concepto de energía interna. En la energía interna es toda la energía asociada, toda la energía de un sistema asociada a los componentes microscópicos, ¿no es cierto? Como átomos y moléculas. ¿Sí? Eso es la suma de la energía cinética y la energía potencial, en donde la energía cinética, ¿sí? Comprende la energía de vibración, traslación y rotación molecular. ¿Estamos? Y la energía potencial es la energía potencial intermolecular, que aparece por la cohesión entre
las moléculas. Eso sería el concepto de energía interna, ¿no? Vamos con el concepto de calor, ¿no es cierto? El calor no es un tipo de energía, sino es la energía que se transfiere entre una sustancia del medio a través de la frontera. Esto se debe a una diferencia de temperatura entre el sistema y el medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede ser en uno u otro sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de sistema, acuérdense, el sistema es algo, alguna porción, algún cuerpo, algún objeto en estudio, ¿no es cierto? Y por lo general, ese sistema está aislado del resto, ¿no es cierto? Con una superficie, podemos decir, una superficie matemática, ¿no es cierto? Entonces, del resto, ¿sí? Por ejemplo, del medio ambiente. ¿Sí? Esta superficie hace de frontera, ¿sí? Entonces decimos que el calor es la energía que se transfiere a través de esta frontera, en una o en otra dirección, debido a la diferencia de temperatura entre el sistema y el medio ambiente. ¿Está? ¿Estamos? Entonces podemos decir que el calor es un proceso de transferencia de energía a través de la frontera, ¿sí? Entre la frontera del sistema, debido a una diferencia de temperatura entre el medio ambiente y el sistema. Ese es el concepto de calor, ¿no? El Serway también usa el término calor. Fíjense que el Serway también usa el término calor para representar la cantidad de energía transferida a un sistema, ¿no? Entonces llama calor a ese. Y lo representa, por lo general, con una letra Q, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si transferimos energía, supónganse que colocamos en una hornalla, vamos a suponer una hornalla, colocamos acá una hornalla encendida, por supuesto, ¿no? Una olla, vamos a suponer que es una olla ahí, ¿sí? Si nosotros le transferimos calor a esa olla, seguramente la energía interna del agua, que dijimos que es la asociada a los componentes microscópicos, la energía interna del agua seguramente va a aumentar. ¿Estamos? Si en este caso transferimos Q. Muy bien. Ahora veamos la unidad de calor. Ustedes saben que el calor, antiguamente ellos los conocían como un fluido, que los llamaron el calórico, que por lo general aumentaba la temperatura del agua, ¿no es cierto? Entonces, como ellos lo consideraron un fluido y le llamaron calórico, de ahí viene el nombre de la primera unidad de calor, que es la caloría. ¿Está bien? Esa es la caloría, ¿sí? La caloría, fíjense que el símbolo de caloría es CAL. Ese es el símbolo de caloría. Es una unidad antigua del calor, ¿sí? La caloría, que viene del calórico, el fluido que ellos consideraban que era el calor, ¿no? Esta unidad se define como la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados Celsius. ¿De acuerdo? Esa era la definición de calor. También está la gran caloría, que la caloría se escribe con C mayúscula, o también es lo mismo,
la kilocaloría, ¿sí? La kilocaloría, que normalmente es utilizada para indicar el contenido energético de los alimentos. Por supuesto que una caloría con minúscula equivale a, perdón, una caloría con C mayúscula, una caloría, ¿sí? Serían 1000 calorías con la C minúscula. ¿Está? Eso sería la gran caloría también, o una kilocaloría. Ahí está, una kilocaloría. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, esos son los que nosotros conocemos como las unidades antiguas del calor. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Ahora, sí. Que sí, profe, que se entiende. Ah, bien, perfecto, muy bien. Muy bien. Equivalente mecánico del calor. Ustedes saben que allá por 1950, aparentemente, la termodinámica y la mecánica, la física mecánica, se consideraban dos ramas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando nosotros hemos visto en Física 1 que cuando actúan fuerzas no conservativas en un sistema, la energía mecánica se pierde. ¿Está bien? En este caso, el señor James Prescott Joule demostró que hay una fuerte conexión entre la termodinámica y la mecánica. En realidad, la energía mecánica que nosotros decíamos que se perdía, ¿alguien se acuerda cuál es una fuerza no conservativa? Rozamiento, por ejemplo. Sí, exactamente, la fuerza de fricción, exactamente. Exacto. Muy bien. Y nosotros decíamos, ¿se acuerdan que decíamos que la energía mecánica no se conservaba cuando actuaban las fuerzas no conservativas? ¿Se acuerdan de eso? Se perdía energía mecánica. Pero en realidad no se perdía la energía mecánica. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Se transforma en energía interna. Por ejemplo, un atleta que está corriendo se tropieza, se cae, se raspa la rodilla y esa energía, ¿sí?, que tenía el atleta se transforma en cierta medida en energía interna. En el raspón aumenta un poco la temperatura de la rodilla y también aumenta un poco la temperatura del asfalto, ¿no es cierto?, donde se cayó, ¿sí? Es decir, la energía mecánica se transforma en energía interna. Bueno, esto de que nosotros esa transformación la hizo este señor Joule, ¿no es cierto?, un experimento donde encontró el equivalente mecánico del calor, ¿sí? Él lo que hizo es no lo tengo el esquema acá. ¿Qué pasó con el profe? Bueno, a ver, vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver, acá. Este es el experimento de Joule. Fíjense que acá tiene un recipiente aislado, tiene un termómetro, ¿no es cierto? Tiene dos masas que cuelgan de poleas, ¿sí? Acá lo que hace este señor Joule, experimenta la pérdida de energía mecánica con la energía interna de este sistema. ¿Está bien? Fíjense que en este experimento, si le damos OK, las masas van a caer. Fíjense. ¿Qué energía tienen las masas ahí? ¿Qué tipo de energía tienen? Potencial. Potencial gravitacional. ¿Está bien? Potencial gravitacional. OK. Entonces, la pérdida de energía potencial de este sistema, de estas dos masas, ¿no es cierto?, se va a dar mientras caen los bloques, ¿o no? Bueno, esa pérdida de energía potencial va a ser igual al trabajo invertida por esta rueda o estas aspas que tienen estas paletas sobre el agua. ¿Está bien?
Entonces, esa pérdida de energía va a ser igual al trabajo que hacen las paletas sobre el agua. ¿Está bien? Bueno, entonces, si esas pesas caen, la pérdida de energía potencial, va a haber una pérdida de energía potencial, ¿sí? Hace que aumente la temperatura del agua, acá adentro, debido a la fricción entre las paletas y el agua. ¿Está bien? Vamos a verlo. Por supuesto se desprecia la fricción que hay en estos cojinetes que hay acá y en las poleas, ¿no? ¿Sí? Entonces, él establece que una pérdida de energía mecánica de 4,186 joules eleva la temperatura del agua en 1 grado Celsius. ¿Está bien? Entonces, establece una equivalencia, un equivalente mecánico del calor. Acuérdense que la caloría era la unidad de calor en ese momento. Entonces él dice, acá hay un equivalente mecánico del calor, que una caloría es igual a 4,186 joules. ¿Está bien? ¿Cómo le va a llamar a la unidad si es Joule el que estuvo experimentando esto, ¿no es cierto? Joule. Entonces, esta unidad de caloría de a poco se dejó de usar para utilizar la unidad de Joule. De hecho, la unidad de energía en el sistema internacional es Joule. ¿Estamos? Joule. Se lee Joule y es una J. ¿Sí? Bien. Una caloría igual a 4,186 joules se llama equivalente mecánico del calor. También hay otra unidad, ¿no es cierto? Acá mencionamos dos, la caloría, hemos mencionado 4 joule, la unidad de joule, la unidad de energía, joule. Y también hay otra unidad que se llama unidad térmica británica. Seguramente ustedes las habrán escuchado y su símbolo es BTU. ¿Sí? Un BTU. Un BTU equivale a 0,252 calorías. Esto es otra unidad, ¿no es cierto? Que también se suele usar un BTU. ¿Estamos? Entonces, tenemos como caloría, tenemos la unidad de la caloría, la antigua unidad de calor, tenemos la unidad de energía que es el Joule, Joule, se lee, y tenemos también el BTU. Son unidades de energía. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, algo de eso les he puesto. La conexión entre la energía mecánica y la energía interna surgió por primera vez por este señor, Benjamin Thomson. Pero quien lo demostró fue James Prescott Joule, quien estableció la equivalencia de reducción de energía mecánica en un aumento de energía interna. Acá está lo que yo les acabo de decir. Ustedes saben como anécdota que Joule fue hijo de un cervecero, ¿no es cierto? Pero él estudió física y matemática y fue alumno de John Dalton, seguramente lo habrán escuchado ustedes. Y fue muy, muy entusiasta con la ciencia este señor Joule, pero no pertenecía al grupo de científicos. Entonces los aportes que él hizo a la ciencia les costó mucho que los otros científicos lo aceptaran, ¿no? Porque no pertenecía al grupo de científicos, ¿no? También le dicen el hijo del cervecero, el Joule. Muy bien, continuamos. Capacidad térmica
o capacidad calorífica también, ¿por qué no? En algunos textos habla de capacidad calorífica y calor específico. ¿Está bien? La capacidad térmica de una muestra particular se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de dicha muestra en 1 grado Celsius. Entonces podemos decir, fíjense que acá, que la capacidad térmica o la capacidad calorífica es el cociente, C mayúscula, es el cociente entre la energía que se entrega al cuerpo y el salto térmico que éste experimenta. ¿Sí? Esa es la capacidad calorífica. ¿Cuál será la unidad de la capacidad calorífica? Bueno, fíjense que podemos decir que Q, dijimos que era la cantidad de energía, ¿no es cierto? Representa la cantidad de energía transferida, Q, ¿no es cierto? Entonces, esta puede estar expresada en caloría o puede estar expresada en joule. Pero joule sería el sistema internacional de unidades. ¿Estamos? Y la temperatura puede estar expresada en grados Celsius o puede estar expresada en Kelvin. Y fíjense que acá tengo una variación de temperatura, así que es indistinto Celsius o Kelvin porque usan la misma escala, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que acá puedo poner, acá les voy a escribir que la unidad de capacidad térmica, ¿no es cierto? Q está expresada en caloría o en joule. Y delta T estaría en grados Celsius o joule grados Celsius, o también podemos decir en el sistema internacional joule sobre Kelvin. Esto sería para el sistema internacional de unidades. Acuérdense que el Kelvin es una unidad fundamental del sistema internacional. Está dentro de las 7 unidades fundamentales o unidades básicas del sistema internacional. Son metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, candela y mol, cantidad de sustancia. Esas son las 7 unidades básicas. De la combinación de estas unidades básicas podemos formar las unidades que llamamos unidades derivadas. ¿Sí? Entonces, la capacidad térmica podemos expresarla de esta manera. ¿Y el calor específico? ¿Qué es el calor específico? El calor específico se escribe con la C minúscula y no es ni más ni menos que la capacidad térmica, ¿está bien? La capacidad térmica por unidad de masa. Fíjense, capacidad térmica por unidad de masa. Entonces, ¿qué tenemos acá? La capacidad térmica dijimos que es Q sobre delta T. Entonces, acá tendríamos que es Qm por delta T. ¿Está bien? Este es el calor específico, ¿sí? Capacidad térmica por unidad de masa. ¿Estamos? De esta expresión que tenemos acá, decimos que la unidad de calor específico tiene que estar en el sistema internacional, tiene que tener la Q en sistema internacional que va a ser joule. ¿Está bien? La masa que va a estar en unidad de... ¿Cuál es la unidad de masa del sistema internacional? Kilogramos. Kilogramos, correcto, kilogramos. ¿Y la unidad de temperatura? Delta T. En joule. Kelvin. ¿En qué? En Kelvin. En Kelvin. Por lo tanto, el calor específico va a tener una unidad de joule, kilogramo, Kelvin. O también puedo decir joule, kilogramo, grados Celsius. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una variación de temperatura, un cambio de temperatura. Y como usan las mismas escalas, entonces puedo utilizar. Recién me uno, llego a Córdoba y me atraso más de lo normal en el colectivo. Y Ignacio,
Ignacio, ¿usted está Sí, profe, viajando de otro lado? no, o sea, vine de San Guillermo a Córdoba y bueno, el colectivo salía a las 3 y siempre llega a 7:30, pero hoy había más San gente de lo normal y bueno, Guillermo, se atrasó. Por eso tras me uní las, más tarde. San Guillermo es tras las sierras, cerca de San No, Javier. no, es Santa Fe, cerca de Ah, Morteros. cerca de Mortero, mire usted. Bueno, sí, no hay problema, no hay problema. Cualquier cosa que necesite que le explique, me avisa. Este PDF está colgado está subido al aula virtual, ¿sí? Y me Bueno, puede profe, gracias. seguir de ahí. Francisco, si alguien está siguiendo el libro del Serwe, me aparece como capacidad térmica solo calor específico. Francisco, fíjate bien porque dice capacidad térmica también antes de calor específico. ¿Eh? No me acuerdo la página en este momento, pero debe andar por la 500. ¿Qué página estás viendo, Francisco? 550 y algo, 57, 558, por ahí. ¿Qué es? No me acuerdo. Bueno, Francisco, 365. ¿Qué Serway tenés, Francisco? Novena edición. La miércoles. Bueno, bárbaro. Pero fíjate que sí tiene que estar capacidad térmica. Al principio. Bueno, sí, claro. No son las mismas del PDF. Sí. Bueno, seguimos. Cualquier cosa, volvemos, Francisco, si no encontrás. Tiene que estar capacidad térmica. Bueno, esto es calor específico. Por supuesto, cada sustancia tiene su calor específico, ¿no? Acá en esta tabla, fíjense, esta es una tabla del Serway, por supuesto. Acá tiene el calor específico expresado en Joule, kilogramos, grados Celsius, o en calorías, gramos, grados Celsius. Esto es muy importante en qué unidad está expresado el calor específico, porque es la unidad que me va a dar final de la energía transferida, ¿no es cierto? El Joule o caloría. Y si yo tengo, por ejemplo, el calor específico en Joule, kilogramos, grados Celsius, ¿no es cierto? La masa tengo que tenerla en kilogramos, ¿sí? Sí o sí. No puedo utilizar la masa en gramos si tengo el calor específico en Joule, kilogramos, grados Celsius. Bueno, fíjense que a partir de la definición de calor específico, yo puedo decir que de acá, despejando Q como la energía transferida, ¿está bien? Q como la energía transferida va a ser igual a M, a la masa del material, el calor específico de ese material y la diferencia de temperatura o el cambio de temperatura entre el sistema y sus alrededores. ¿Está bien? Entonces, EQ como energía transferida, ¿sí? Entre la muestra de un material y sus alrededores con un cambio de temperatura delta T. Ahora, fíjense Q, veamos Q acá. ¿Cuál es la unidad de Q? Vamos a ver. Si la masa está en gramos, fíjense, el calor específico tiene que estar ¿en qué? En caloría, gramo, grados Celsius. Y delta T va a estar en grados Celsius. ¿Estamos? Si simplificamos las unidades, me va a quedar gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius, y me queda como unidad final la caloría. ¿Está bien? Ahora bien, si nosotros utilizamos el calor específico en función en la unidad del sistema internacional, la masa tiene que estar en kilogramos, ¿está bien?
El calor específico tiene que estar en Joule, kilogramo, grados Celsius, y el cambio de temperatura tiene que estar en grados Celsius. ¿Está bien? Si simplificamos en este caso, fíjense, kilogramos se cancela con kilogramos. No puedo cancelar kilogramos con gramos. ¿De acuerdo? Tiene que ser la misma unidad arriba y abajo. ¿Sí? Eso es una forma de darme cuenta si estoy colocando bien las unidades, ¿no es cierto? Así como los números se multiplican y se dividen, las unidades también se multiplican y se dividen. Si yo divido kilogramo en kilogramo, me va a dar 1, ¿no es cierto? Como dividir 4 dividido en 4, ¿sí? Así como también grado Celsius dividido en grado Celsius va a ser 1. Entonces la única unidad que me queda, en este caso, de la energía transferida entre la muestra y sus alrededores va a ser Joule. Caloría, Joule. Ahora, yo no tengo el calor específico en Joule y me piden que la energía transferida esté expresada en Joule. Yo tengo en caloría. Bueno, puedo sacar la caloría y utilizar el equivalente mecánico del calor. Una caloría es 4,186 Joule. Entonces puedo convertir el resultado en Joule. La otra es convertir el calor específico de caloría gramo grado Celsius a Joule. La otra es convertir el calor específico en caloría gramo grado Celsius a Joule kilogramo grado Celsius, que este es un poquito más complejo. Entonces yo diría, si el resultado lo piden en Joule y tengo el calor específico en caloría gramo Celsius, yo resuelvo todo, encuentro la caloría y después hago la conversión. ¿De acuerdo? Este número, el equivalente mecánico del calor que escribió Joule, en algunos textos lo simplifican y dicen que es 1,19, redondean en 2 cifras, Joule. Y otros pueden tener que el equivalente mecánico es 4,2 Joule. Es decir, esto en dos decimales y esto en un decimal, ¿no? Pero el valor exacto es 4,186. ¿Esto por qué lo redondean así? Y porque en la práctica es mucho más fácil trabajar con números con menos decimales, ¿no? ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta? Si la temperatura aumenta, Q, la energía transferida, y delta T se considera positivo. Entonces, la energía entra al sistema. Cuando la temperatura disminuye, ¿sí? Se considera, Q y delta T se consideran negativos y lo que corresponde es que la energía sale del sistema. Veamos acá. Vamos a tener el sistema. Sistema, ¿está bien? Este círculo que hice yo, le llamamos, y acá tenemos el medio ambiente. ¿Estamos? Perfecto. Dice, si la temperatura del sistema aumenta, quiere decir que está ingresando energía al sistema. Q. ¿Estamos? Ahora, si la temperatura disminuye, quiere decir que del sistema está saliendo energía al medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la tacita de té, esa cuando se enfría, la taza de té cuando se enfría el té? Bueno, en la energía baja la temperatura del sistema porque entrega energía al medio. ¿De acuerdo? Acá tenemos la tabla de calores específicos, ¿sí? Bueno, ustedes lo pueden disponer de esto y está en Joule. Está en Joule, kilogramo grado Celsius, o también está en caloría, gramos grado Celsius. También caloría, gramos Celsius y Joule. ¿Sí? ¿Estamos? Calores específicos de las distintas sustancias. Los sólidos,
y los líquidos, ¿no? Por ejemplo, el agua, acá, dice que tiene un calor específico de 4,186 joule kilogramos grados Celsius o una caloría en gramos grados Celsius. ¿Está bien? Estos valores se han encontrado en forma experimental. Muy bien. El calor, acá hay algo que es muy importante. El calor específico varía con la temperatura, no es algo constante, pero cuando las temperaturas, la variación de temperatura es muy pequeña o no son muy grandes las variaciones de temperatura, entonces podemos decir, lo podemos considerar al calor específico como constante. Por ejemplo, el agua entre 0 y 100, entre 0 grados y 100 grados Celsius, tiene una variación del 1% en el calor específico. ¿Sí? Así que prácticamente lo podemos considerar constante. ¿Sí? Eso es importante decirlo, remarcarlo, que cuando las variaciones de temperatura no son muy grandes, entonces lo podemos considerar constante al calor específico. ¿Estamos? Bien, veamos un ejemplo, ¿les parece? A ver, bien. Un ejemplo. ¿Cuál es la energía requerida? Vamos a poner acá. ¿Cuál es la energía requerida para elevar la temperatura vamos a poner de 0,5 kilogramos de agua en, ¿qué le vamos a poner? En 5 grados Celsius, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? ¿Cuál es la energía requerida para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos de agua en 5 grados Celsius? Primero vamos a poner los datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tengo una masa de agua que es de 0,5 kilogramos. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué más necesito? ¿Qué más tengo ahí? Esos 5 grados, ¿qué serían? 5 grados Celsius. Un incremento de temperatura, delta T, ¿sí? Y también necesito el calor específico del agua. ¿Alguien me puede decir cuál es el calor específico del agua? Una caloría sobre gramo por... Una caloría, grado Celsius. Perfecto, muy bien. Y ahora para calcular la energía requerida, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula sería Q, ¿sí? ¿Está bien? La cantidad de energía transferida, Q. Ponemos masa por el calor específico por delta T. ¿Está bien? Reemplazamos valores. Antes de reemplazar valores, tengo que ver si las unidades esas que tengo yo ahí son consistentes. Acá tengo kilogramo, acá tengo grados Celsius, acá tengo caloría, gramo, grados Celsius. ¿Podría trabajar ahí? ¿Podría reemplazar? Veamos. 0,5 kilogramos por una caloría, gramo, grados Celsius, por delta T, que es 5 grados Celsius. ¿Se pueden simplificar las unidades ahí? No, No, profe. No. ¿Por qué? porque la masa está en kilogramos y tendría que estar en gramos para poder simplificarla. Exactamente. ¿Qué hacemos?
acá tenemos dos opciones. Podemos convertir esto a gramos, que es más fácil, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo 0,5 kilogramos, lo paso a gramos y ya lo podría resolver. ¿Está bien? Pero si yo lo quiero en el sistema internacional, tendría que hacer la conversión, si no me acuerdo, tendría que hacer la conversión esta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y cuánto sería la conversión? ¿Se acuerdan de la conversión de unidades? 1 caloría, gramo, grado Celsius. Vamos a hacer la conversión. 1 caloría es una unidad compuesta, entonces gramo, grado Celsius. Multiplico por un factor de conversión. Voy a decir que 1 caloría, ¿cuántos joules son? 4,186 joules. ¿Está bien? Ahí. Sí, profe. Ese sería lo que es. ¿Cómo se llama esto? Un factor de conversión. ¿Está bien? Entonces, ¿esto de dónde lo obtengo? De la equivalencia. ¿Sí? Bueno, ahora multiplico por otro factor de conversión, porque tengo que convertir los gramos a kilogramos. Veamos, ¿qué tenemos acá? Gramos tiene, lo único que hay que fijarse es que, que una unidad quede abajo y la otra arriba, ¿no? Acá tengo que 1 kilogramo es 1000 gramos. ¿Cómo pondría mi factor de conversión en el otro paréntesis? ¿Qué tiene que ir arriba? Los gramos, ¿para que se cancelen con estos? Claro. 1000 Entonces, sobre 1. siempre uno arriba y uno abajo para que se puedan cancelar. Bien, entonces cancelamos gramo y gramo, ¿está bien? Y ahora me queda multiplicar 1 por 4,186 por 1000. Entonces sería 4186 joule sobre kilogramo grado Celsius. Y es fácil hacer la conversión. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría ahí? Que Q, la cantidad de energía transferida, vamos a decir que es 0,5 kilogramos por 4186 joule kilogramo grados Celsius por 5 grados Celsius. Entonces ahí sí podemos simplificar. Kilogramos, grados Celsius, grados Celsius. ¿Sí? ¿Y cuánto me daría eso? A ver. 10.465. 10.465. ¿Qué unidad me queda acá? Joules. Joule, exactamente. Esa es la energía requerida para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos de agua en 5 grados Celsius. ¿Se puede convertir esta cantidad en calorías? Sí, hay que hacer Hay que hacer la conversión. A ver, veamos. 1465 joule. Vamos a hacer 10.465 joule multiplicado por el factor de conversión. ¿Cuál sería el factor de conversión? La equivalencia entre caloría y el joule, ¿no es cierto? El equivalente mecánico. ¿Qué coloco arriba? ¿Los joules o las calorías? Calorías. Las calorías. Acuérdense que las unidades que se van a simplificar tienen que estar una arriba y una abajo, si no, no se van a simplificar nunca. 4,186 joules. ¿Está bien? Entonces ahí simplificamos joule con joule y me queda, ¿cuánto sería eso? Eso dividido
4,186, estaríamos algo así de 2.500 calorías. Se puede, si no podemos hacer la conversión del calor específico, hacemos la conversión del resultado. Muy bien. Profe, ¿podría subir un poquito en la filigrana de arriba? Que quiero ver Dale. algo. Gracias, profe. Dale, de nada. ¿Listo? Muy bien. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Continuamos entonces, ¿sí? Continuamos. Perfecto. Vamos a ver calorimetría. ¿Qué sería calorimetría? Sí, Jorge. No, simplemente quería agregar el tema este de las páginas del libro que no tenemos coincidencia. Puede Ajá. ser que es un tema de las ediciones, porque en la edición número 7, que es la que solemos ver nosotros, estamos en la página 556, el tema que estamos viendo. 556, Ajá. la tabla en el 557. Pero ahí Claro. creo que era Ignacio que decía que estábamos en la 365. O perdón, Francisco. Así que es de la 9ª edición. Seguramente que tiene que ver la diferencia con el tema de las ediciones de los libros. Claro. Francisco, ¿en qué capítulo estás? ¿Capítulo 20? 11.3, bueno, ahora estoy en calorimetría, pero capítulo 11, energía en procesos térmicos. Han cambiado. ¿Y cómo es el título? Contame. Bueno, el capítulo energía en procesos térmicos, después calor y energía interna, da la definición de calor y unidades de calor, ¿Y de donde dice calor específico y calorimetría? después está calor específico, No dice calor específico. Ahí, cuando empieza en calor específico, ¿no habla de la capacidad térmica en negrita? no, ¿Y calor específico está en negrita? sí. Oh, qué raro. Bueno, O sea, de todas maneras está da la definición. Está Claro. perfecto. Pero la definición es la capacidad térmica por unidad de masa, no es otra. Seguramente que léelo bien que debe estar capacidad térmica ahí también. O capacidad calorífica, cualquiera de las dos. Bueno, gracias, profe. Igual tenemos esto y tenemos la clase, no es que se fin del mundo. Claro, exactamente. Perdón, quería agregar Sí. eso. No, por favor, está bien. Calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? La calorimetría es una técnica que se utiliza para medir el calor específico de una sustancia que estamos en duda de qué se trata, ¿no es cierto? Y el aparato para medir el calor específico se llama el calorímetro. ¿Está bien? Calorímetro. ¿Cómo se hace? Este dibujito que está acá, se los presento, se llama calorímetro. ¿De acuerdo? El calorímetro está compuesto por un recipiente aislado. Este es un recipiente aislado. ¿Sí? Acá lo dice, un vaso aislado. Todo lo que ocurre adentro de este vaso queda ahí adentro, en teoría, ¿no es cierto? Además, el calorímetro tiene un termómetro y un agitador, ¿sí? Y acá adentro se coloca una mezcla, es decir, se pone una masa de agua conocida y luego se agrega la sustancia desconocida, ¿no es cierto? La sustancia desconocida para medir su calor específico.
¿Y cómo se hace? Bueno, se pone primero, se coloca el calorímetro, ¿no es cierto? Se pone la masa de agua, una masa de agua conocida, ¿sí? Se mide la temperatura del calorímetro de esa masa de agua, ¿está bien? ¿Sí? Ya sabemos cuál es el calor específico del agua. Y por otro lado, se toma una muestra de ese material que nosotros queremos determinar el calor específico para saber de qué sustancia está hecho. Entonces, medimos su masa, le voy a poner masa X, una masa desconocida. La masa sí la conocemos, pero la sustancia es desconocida. El calor específico que no conocemos, y por lo general lo que hacemos es elevar la temperatura de esta sustancia. ¿Está bien? De manera que la temperatura de esa sustancia desconocida sea mayor a la temperatura del agua que tiene el calorímetro en su interior. En una primera medida, nosotros vamos a decir que el termómetro, el agitador y el vaso no intervienen en esta transferencia de energía, ¿no es cierto? Si hay una diferencia de temperatura, va a fluir la energía desde el objeto que tiene mayor temperatura hacia la masa de agua que va a tener menor temperatura. Se abre el calorímetro, se agrega esto, se agrega esa masa desconocida, ¿no es cierto? ¿Sí? Se agrega esa masa desconocida y se agita, ¿no es cierto? Para favorecer esa transferencia de energía. Luego de todo eso, se llega a una temperatura final que sería la temperatura del equilibrio térmico, ¿no es cierto? Como dijimos que ese vaso está aislado, y el termómetro y el agitador no intervienen, y el vaso tampoco, entonces, por el principio de conservación de energía, dice que toda la energía que cede este cuerpo, esta sustancia desconocida, tiene que ser absorbida por la masa de agua. Entonces, podemos decir que Q frío es igual a menos Q caliente. ¿Qué significa esto? Calor que entra, ¿a dónde? A la masa de agua, tiene que ser el calor cedido o la energía cedida por la sustancia, por la sustancia desconocida. ¿Está bien? Como la energía sale de la sustancia desconocida que está a mayor temperatura, tiene este signo negativo, ¿no es cierto? Porque acuérdense que dijimos que toda la energía que sale entra. Fíjense, acá le puso el Serway caliente y frío. Este es el agua y este sería la sustancia. O también lo podemos decir calor que entra y calor que sale, ¿no? Como que a ustedes les quede más cómodo. Fíjense que si yo sumo Q frío más Q caliente, eso me tiene que dar igual a 0, ¿no? Por el principio de conservación de la energía. ¿Está? Todo queda ahí adentro, ¿sí? Ahora, veamos cómo sería esto. Bien, vamos a bajar un poquito. Acá tenemos Q frío igual a menos Q caliente. ¿Qué tengo acá de frío? La masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. La temperatura final, que sería la del equilibrio, menos la temperatura del agua inicial. ¿Y Q caliente qué me queda? La masa de la sustancia desconocida por el calor específico de la sustancia desconocida por la variación de temperatura. Temperatura final de equilibrio menos la temperatura de la sustancia desconocida. ¿Está bien? Bueno, esto, fíjense que acá, este signo menos que está acá, a veces me trae bastantes dolores de cabeza. Entonces, también a esta cantidad que tengo acá, la puedo escribir así, miren. Esto ya lo van a manejar con el profe Jorge, con el ingeniero Jorge, pero yo se lo voy a
voy a tratar de eliminar ese signo menos. Mire, puedo escribirlo así. M de la sustancia, calor específico de la sustancia y temperatura de la sustancia menos la temperatura de equilibrio. ¿Qué es lo que hice? Saca el signo menos, pero cambié acá las temperaturas. ¿Lo ven? Lo pueden manejar de las dos maneras, ¿eh? No hay ningún problema. Y una vez que planteamos esta igualdad, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra incógnita? El calor específico. Entonces despejamos el calor específico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con o sin signo? Con signo. Bueno. Entonces me va a quedar calor específico, me queda. Masa de agua, calor específico del agua, por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Y todo eso me va a quedar abajo menos la masa de la sustancia desconocida por la temperatura final menos la temperatura inicial de la sustancia. Entonces, de esa manera, fíjense que lo que hago en la experiencia es tomar las temperaturas iniciales, tanto de la sustancia como de la masa de agua, y luego abrir el recipiente y colocar esta sustancia acá dentro de la masa de agua y agitar. Y en la columna de mercurio vamos a ver que esta sube rápidamente, sube abruptamente, ¿no? ¿Por qué sube? Y porque hay una transferencia de energía entre la sustancia desconocida y la masa de agua. Y luego, con el tiempo, 3, 4 minutos, empieza a hacerse más lenta hasta que podemos medir la temperatura final. Cuando nosotros usamos un termómetro, sobre todo en laboratorio, el ojo tiene que estar más o menos al ras con la temperatura, ¿sí? No mirar ni de arriba ni de abajo porque podemos cometer un error en la lectura del termómetro, ¿de acuerdo? El ojo tiene que estar ahí al ras, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bien. Yo, profe. Sí. Sí o sí, la temperatura de la sustancia conocida tiene que ser mayor que la temperatura del agua inicialmente. Sí, porque la temperatura del agua está a temperatura ambiente normalmente, a 20 grados por ahí. ¿Y saben cómo se usa para calentar esto? Por ejemplo, uno de los métodos que hacemos en el laboratorio es ponerlo en un recipiente con agua hirviendo. ¿Sí? En agua hirviendo, ahí tenemos la sustancia, entonces lo colocamos a 100 grados Celsius. Como la sustancia desconocida y el agua está hirviendo y la sustancia está dentro de la masa de agua, están en equilibrio térmico. ¿Está bien? ¿Se acuerdan contacto térmico y equilibrio térmico? Sí, profe. Lo vimos en la clase pasada. Sí, profe. Perfecto, me alegro mucho. Pero acá les tengo que dar la mala noticia de que el termómetro, el agitador y el vaso sí intervienen en esta transferencia de energía. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Hay dos formas, una de manera teórica y otra de manera experimental. Vamos con la primera, la manera teórica, ¿sí? Fíjense que acá está el signo menos y acá desapareció. ¿Por qué desapareció? Acá está el signo menos y fíjense cómo están las temperaturas. Llegó la temperatura de abajo. Exactamente, acá se cambió la temperatura y desapareció el signo menos. Entonces ahí le puse las dos opciones. Esta es una. Por ahí me complica ahí para hacer el despeje el signo negativo, entonces puedo utilizarlo de esa manera. ¿Estamos? Una vez que tengo el despeje de CX, reemplazo los valores y obtengo el calor específico. Después me voy a la tabla de calores específicos y veo de qué sustancia estamos hablando.
Me dice, ¿por qué cambió TX menos TE? Para sacar el signo menos este. ¿Ves que acá no está? Cambie los límites. Multiplique todo por menos 1. No entendí. Ahí es un juego de palabras, Tomás, que no entendí lo que me querés preguntar. Bien. Ahora, veamos acá un ejemplo, ¿les parece? Dice, un lingote a ver si puedo copiar esto, che. Bueno, no. A ver, che. Profe, ahí está poniendo para escribir, no para copiar. Sí, sabéis que sí, le erré el bizcachazo. Mira. Pasa, profe, no se preocupe. Sí, gracias. Vamos a ver. Ahí. ¿A dónde está acá? Bueno, vamos a ver si me deja pegar ahí. Bueno. Ahora sí tiene que tocar donde había tocado y ahí va a poder pegarlo. De 10. No era lo que yo quería hacer, pero bueno, me sirve. Me gustó más. Bien. Dice, un bloque de 0,05 kilogramos de metal se calienta a 200 grados Celsius y después se deja caer en un calorímetro que contiene 0,400 kilogramos de agua, inicialmente a 20 grados Celsius. La temperatura del equilibrio final del sistema mezclado es de 22,4 grados Celsius. Encuentra el calor específico del metal. ¿Está bien? Dice, el calorímetro es ideal. ¿Qué significa que el calorímetro es ideal? Que no voy a considerar que en la mezcla interviene el termómetro, el agitador y el vaso. ¿De acuerdo? Y fíjense que el calorímetro ideal, acá yo lo estoy expresando con una letra, ya la van a ver, que es una letra pi, igual a 0. Eso es un calorímetro ideal. No interviene el termómetro, el agitador, ni el vaso en la transferencia de energía. ¿Estamos? A ver, ustedes ayúdenme. Vamos a ver los datos que tenemos. Los datos que tenemos. Un lingote, masa del lingote, igual a 0,05 kilogramos. Le vamos a poner menos 0. La temperatura inicial del lingote es 200 grados Celsius. Se deja caer en 0,4, una masa de agua de 0,4 kilogramos. Y la temperatura inicial del agua va a ser 20 grados Celsius. ¿Está bien? Dice la temperatura final del sistema mezclado. ¿A qué se refiere esta? ¿La temperatura de qué? Del agua y el lingote. Exactamente, la temperatura de equilibrio, ¿no? A la temperatura que logran el equilibrio térmico, ¿no es cierto? ¿Sí? Temperatura de equilibrio. Perfecto. Entonces nosotros tenemos Q frío igual a menos Q caliente. ¿Quién va a estar frío? Bueno, es la masa de agua. Entonces la masa de agua, por el calor específico del agua, temperatura final menos la temperatura del agua inicial. Igual a menos la masa del lingote, por el calor específico del lingote, por la temperatura final menos la temperatura inicial del lingote. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tengo que despejar acá? Bueno, lo que yo tengo que despejar acá es el calor específico del lingote. Ahora, hay dos formas de trabajarlo y esto lo van a manejar ustedes. Yo puedo despejar directamente esto o puedo reemplazar los valores y después despejar. Por ejemplo, a mí me gusta hacer el despeje primero y después reemplazar valores. Eso es
gusto de cada uno, o lo que les resulte más simple, ¿no? TA, ¿sí? Y acá tengo menos la masa del lingote, menos la masa del lingote. Ahí le vamos a poner menos la masa del lingote por la temperatura final menos la temperatura inicial del lingote. ¿Está bien? Acá les puse el signo menos, ¿sí? Puse el signo menos, que lo podemos sacar. Calor específico del lingote, masa del agua, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial, sobre la masa del lingote, temperatura del lingote menos la temperatura. Perfecto. Ahora reemplazamos valores. Calor específico del lingote igual. Masa del agua dice que es 0,4 kilogramos. Calor específico del agua, 4186, eso ya lo vamos a aprender de a poquito, caloría, gramo, grados Celsius, y la variación de temperatura dice que es de 22,4 menos 20 grados Celsius. Ahí está. Y abajo, ¿qué me queda? La de lingote, 0,05 kilogramos por el calor, por la diferencia de temperatura. Tengo 200 grados Celsius menos 22,4, todo eso. Le saqué la unidad del paréntesis para simplificar. Grados Celsius. Ahí está, perfecto. Simplificamos unidades. Primero, kilogramos, grados Celsius, grados Celsius. Y acá me queda Joule, kilogramo, grados Celsius. Es que está la unidad del calor específico, recuerden que es Joule, kilogramo, grados Celsius. Entonces me estaría quedando bien la unidad. Perfecto. Entonces, calor específico va a ser igual. Multiplico arriba. A ver si no me falla. Y me dice que tengo arriba 4018, ustedes ayúdenme por favor, 4018,56 y tengo Joule, ¿está bien? Y abajo me dice que es por... tengo algo así como 8,88 y acá me queda kilogramo grados Celsius. ¿Está bien? Entonces, esto ahí por algo así como 452,54 Joule, kilogramo, grados Celsius. El hecho de trabajar con las unidades nos sirve a nosotros, nos da una ayuda para ver si estamos cometiendo algún error. ¿Estamos? ¿Les parece que está ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, con el tema de los decimales, trabajamos con 2 decimales, con 3, hacemos redondeo. Ya lo van a coordinar con el ingeniero Jorge, pero por lo general se trabaja con 2 decimales y redondeas el tercero. ¿Sí? ¿Y te acordás cómo es la regla del redondeo? Si el tercero es mayor que 5, se suma 1. Si es menor que 5, se deja como está. Sí, así es, perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? O si no, tenés que seguir las reglas de las cifras significativas también, ¿no? Para redondear. Pero en este caso, cuando multiplicás o dividís, el resultado tiene que tener tantas cifras significativas, ¿no es cierto? De acuerdo a los números que tengas en la operación. Bueno, pero por lo general se redondean dos cifras, 2 decimales. No sé, Jorge, ¿qué decís vos?
Sí, totalmente de acuerdo. Coincidimos en que 2 es el número apropiado del manejo de decimales. Exactamente. En todos los ejercicios siempre prevemos una tolerancia también a la hora de los parciales. Claro. Claro. Bueno, Profe, sí, una duda tengo yo. dígame. El tema de los calores específicos, ¿hay que aprendérselos? ¿Los podemos tener anotados? ¿O solamente hay que No, saber? no, quédate tranquilo que si te pedimos que vos hagas una cuenta de esta, los calores específicos se los damos nosotros. A menos que vos tengas que deducirlo de la fórmula, ¿no? Claro. No, no, no te vamos a pedir que te memorices eso, si están en las tablas. Fíjate vos que este lingote, ¿de qué material será? ¿De qué material puede ser? Ese es mi resultado. Si yo me voy a la tabla de calores específicos, acá, ¿qué puede ser algo que se aproxime ahí? ¿De estaño? Estaño, No. Hierro. Hierro, hierro puede ser. El hierro puede ser, ¿eh? estaba viendo mal la columna. Sí, sí, sí. De hierro. El hierro puede ser. Tiene un gran porcentaje de hierro ese lingote, ¿no? Entonces puede ser ahí un hierro, ¿no? Esa es la forma de trabajar. ¿Se entendió cómo se hacen las cuentas? ¿Sí? Ahora, yo les decía que este calorímetro era un calorímetro que no intervenía el termómetro, el agitador y el vaso, pero sí interviene. Sí interviene. Y hay que calcular cuánto es la energía que absorbe todos esos elementos. Para ello se utiliza un término que se llama equivalente en agua de calorímetro. Equivalente en agua de calorímetro. ¿Qué significa esto? Es una masa de agua hipotética que absorbe la misma cantidad de energía que el termómetro, que el agitador y el vaso del calorímetro. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué calculamos una masa hipotética de agua que va a absorber la misma cantidad de energía acá, de estos elementos? Porque si yo calculo esa masa hipotética de agua, yo a esta masa de agua inicial le agrego una masa extra de agua y no tengo que hacer una ecuación kilométrica con cada uno de los elementos. Imagínense, si yo lo pongo por separado, yo voy a tener un término para el agua, un término para el termómetro, un término para el agitador, otro término para el vaso. Entonces se me va a armar una ecuación kilométrica. Entonces lo que hago yo es buscar este equivalente en agua del calorímetro, que se puede obtener de dos maneras, y agregarle una masa extra de agua a la que ya tengo, yo sé que eso va a absorber la misma cantidad de energía que lo demás. ¿Se entendió algo de eso? ¿Sí? Hay dos formas, hay dos métodos o dos modos de calcular el equivalente en agua del calorímetro. Una es, si nosotros conocemos la masa de cada uno de los elementos y los calores específicos. Entonces, si conocemos la masa y el calor específico del recipiente, hay que saber de qué está hecho el recipiente. Si conozco la masa y el calor específico del removedor, del agitador, ¿no es cierto? Hay que saber de qué está hecho para saber el calor específico. Y si conozco la masa del vidrio y el calor específico del vidrio, del termómetro. ¿Está bien? Se desprecia el mercurio que tiene dentro, ¿no? Entonces, se calcula este pi, ¿no es cierto?, que es el equivalente en agua del calorímetro. Equivalente en agua del calorímetro. ¿Estamos? Entonces se calcula así, miren, yo lo voy a poner acá, pi, que sería, puede estar en gramos o puede estar en kilogramos, porque esa es la masa de agua, ¿no es cierto? O la unidad de masa. Entonces, fíjense que yo tengo masa del recipiente por calor específico del recipiente. Si yo hago esta cuenta, fíjense que no me van a quedar las unidades, kilogramo por joule, kilogramo, grados Celsius. ¿Sí? Fíjense que me quedaría como unidad
como unidad, kilogramos, que es Joule sobre gramos Celsius, que no es kilogramos, que no es lo que yo quiero. Entonces, lo que se hace es escribir así, mire. Masa del recipiente, calor específico del recipiente sobre el calor específico del agua. Sabemos que lo único que me hace el calor específico del agua es cancelar las unidades del calor específico del recipiente. Entonces me queda como unidad solamente la de masa. ¿Se entendió? Fíjense acá, todo está dividido por el calor específico del agua. ¿Sí? Masa del recipiente, calor específico del recipiente, calor específico del agua. Lo único que hace es cancelar estas unidades, ¿de acuerdo? Masa del removedor, calor específico del removedor, calor específico del agua. Masa de vidrio, calor específico del vidrio por el calor específico del agua. Lo único que hace al dividirlo por el calor específico del agua es cancelar las unidades del calor específico. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera se obtiene una masa de agua, por ejemplo, puede ser en gramos o también una masa de agua en kilogramos, que es una masa de agua hipotética, ¿no? Que absorbería la misma cantidad de calor que el recipiente, el removedor y el termómetro. ¿Estamos? Y el otro método, este es un método para calcular pi. Si yo conozco todo, si tengo estos datos, datos conocidos. Ahora, si no conozco esos datos, otro método puedo hacer por una experiencia. Entonces, en un calorímetro lo que hago yo es colocar una masa de agua inicial. A ver, veamos. Calorímetro. Ahí coloco una masa de agua inicial. Tomo otra, esta sería la masa de agua. Tomo otra masa de agua, que la voy a llamar con M mayúscula, a una temperatura alta. ¿Está bien? Una temperatura alta. Esta está a una temperatura más baja. Entonces, masa de agua, mezclo ahí. Tengo dos masas de agua. En definitiva, me queda la masa final de agua, ¿no es cierto? La suma de las dos. ¿Estamos? Entonces, si yo sé que esta masa está a una temperatura alta, ¿sí? Esta masa le va a ceder energía a la temperatura baja. Entonces hago la ecuación. Pero también fíjense que acá considero el equivalente en agua del calorímetro, porque yo sé que está absorbiendo el termómetro, el agitador, y el vaso está absorbiendo el agua. Entonces, en la ecuación donde digo Q frío igual a menos Q caliente, en el Q frío yo le agrego esta masita de agua. Es una masa hipotética, que la denominamos con la letra pi. Entonces, masa de agua más pi por calor específico del agua, no cambia el calor específico, porque esta es una masa hipotética de agua, por la diferencia de temperatura. Y esta ecuación ya la vimos cómo se armaba, ¿no es cierto? Y lo único que hago es despejar cuánto vale esa masa de agua, que sería el equivalente a lo que va a absorber la energía el termómetro, el agitador y el vaso, ¿no? Entonces, pi puede estar expresado en gramos o pi puede estar expresado en kilogramos. Una masa hipotética de agua que absorbe la misma cantidad que el termómetro, el agitador y el recipiente. ¿Se entendió eso? Entonces, cuando yo tenga en un enunciado, en la guía de trabajo práctico, me digan el calorímetro es ideal, pi vale 0 y no le agrego nada acá. Pi vale 0, si esto vale 0, es un calorímetro ideal. ¿De acuerdo? Ahora, cuando me dice hay que considerar el calorímetro, hay que saber cuánto vale el pi.
¿no es cierto? El equivalente en agua del calor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿No? Bien, Alex. Se entiende. Entiende, perfecto. Muy bien. Y vamos a la parte de calor latentes y cambio de fase. Nosotros hasta acá hemos hablado de que si le suministramos a una sustancia energía, calor, ¿no es cierto? Una olla con agua que colocamos en la cocina encendida, en una hornalla de la cocina encendida, le transferimos energía. Eso aumenta la energía interna de la masa de agua y aumenta la temperatura. Pero hay situaciones en donde nosotros le transferimos energía, pero no se manifiesta en un cambio de temperatura. ¿Sí? ¿Cuál sería esa situación? Bueno, por ejemplo, si yo tengo hielo, ¿sí? Y lo empiezo a fundir, es decir, lo empiezo a derretir, hielo más agua, eso sería una situación donde yo agrego energía y no se modifica la temperatura. ¿Por qué no se modifica la temperatura? Porque el hielo, en este caso, está cambiando las características físicas, ¿no es cierto? Cambia de sólido a líquido. En este caso del cambio de sólido a líquido, que nosotros conocemos como fusión, por más que nosotros entreguemos energía, acá la temperatura se va a mantener constante. Y a esto le llamamos un cambio de fase. ¿Está bien? Cambio de fase. Sólido a líquido. Así también como podemos hacer cuando esto tenemos líquido, a ver a dónde puedo escribir, líquido a vapor, agua a vapor, agua líquida a vapor, ¿sí? Acá le llamamos vaporización. Acá hay un cambio de fase. Líquido a gaseoso. Fase. Ahí está. Perfecto. Un cambio de fase. Mientras exista este cambio de fase, mientras exista este cambio de características físicas de la sustancia, cambian de una forma a otra, no hay aumento de temperatura, por más que nosotros le estemos suministrando energía. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Para redondear. Mientras ocurre un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. ¿Está bien? Supónganse que yo tengo una masa de hielo y quiero saber cuánta energía necesito para producir su cambio de fase, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar esta expresión y voy a definir lo que se llama el calor latente, la cantidad de energía transferida para producir el cambio de fase de una masa. Calor latente L es la relación que existe entre la energía transferida y la masa de la sustancia en la que quiero producir el cambio de fase. Calor latente, también conocido como calor oculto. ¿Por qué? Porque no se manifiesta en el termómetro, en el aumento de temperatura. O también, en algunos textos, le llaman calor de transformación. ¿Está bien? Calor de transformación. ¿Sí? Entonces, el calor necesario para producir el cambio de fase va a ser igual a la masa por el calor latente que tenemos ahí.
Pero ese calor latente puede ser calor latente de fusión o calor latente de vaporización. Perdón. Latente de vaporización. ¿Qué sería el calor latente? Pucha, de nuevo. LB. ¿Qué es el calor latente de fusión? Es cuando pasa de sólido a líquido. Vamos a borrar acá. Sólido a líquido. Mientras convivan las dos fases, no hay cambio de temperatura. ¿Está bien? Pero puede ser de líquido a sólido. Sí, en ese caso sería negativo porque cede energía. ¿Está bien? Entonces, si pasa de sólido a líquido, para que esto ocurra, tiene que absorber energía. Entonces, el latente de fusión va a ser positivo. Y si va de líquido a sólido, el latente va a ser negativo porque va a ceder energía para bajar la temperatura. ¿Está bien? Y de líquido a, por ejemplo, el agua hierve, de líquido a líquido a vapor. Sí, cuando empieza a hervir, sería latente de vaporización, LB. Y cuando el vapor se condensa, pasa a líquido, sería menos LB, calor latente de vaporización. ¿Sí? Estos calores latentes de fusión y vaporización es lo mismo en un sentido o en otro, y este sería 80 calorías gramo. Fíjense que el calor específico, el calor latente, a diferencia del calor específico, el calor específico tiene calorías gramos grados Celsius, pero el calor latente tiene calorías gramos. ¿Por qué no tiene grados Celsius? Porque no hay cambio de temperatura. No hay cambio de temperatura. Y el calor latente de vaporización sería 540 calorías gramo aproximadamente. ¿Estamos? Pero yo tengo que pasarlos a unidades sistema internacional. Entonces, ¿cuánto sería el latente de fusión? Y esta cantidad por 4.186. Eso me da 3,33 por 10 a la 5 joule kilogramo. ¿Y el latente de vaporización? Latente de vaporización sería 540 por 4.186, entonces me da 2,26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Esos son los valores del latente de vaporización y latente de fusión. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la cantidad de energía necesaria para producir un cambio de fase de una masa, ya sea del sólido a líquido, líquido a vapor. O viceversa, ¿no es cierto? Vapor a líquido y líquido a sólido, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tenemos la expresión. ¿Por qué más menos? ¿Por qué más menos? Más menos. Cuando el sistema sale del sistema de la energía para bajar su temperatura es negativo, pero cuando absorbe energía para aumentar la temperatura es positivo, ¿no? Entonces, ese es el más menos que tiene ahí. ¿Sí? Muy bien, acá están los signos, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Acá está el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. ¿Sí? Los calores latentes, sí o sí, los calores latentes varían significativamente de una sustancia a otra. Acá les he dejado la tabla que está en el Shareway, ¿no es cierto?, de calores latentes de fusión y calores latentes de vaporización. ¿Sí? Y acá hay un ejemplo. Este ejemplo, no sé si tenemos tiempo, sí, tenemos recontra tiempo. Dice, calcular la energía requerida para convertir un cubo de hielo de 1 gramo de menos
30 grados Celsius a vapor a 120 grados Celsius. Miren acá en la gráfica. A ver, lo voy a aumentar un poquito. Esta gráfica es muy interesante porque me dice acá, por ejemplo, acá cómo va a cambiar la temperatura y acá me va a indicar la cantidad de energía que tengo que transferir para que eso pase. Fíjense, yo tengo el hielo, está acá. El hielo va a cambiar de temperatura, yo le voy a tener que transferir energía para cambiar de temperatura hasta llegar a 0 grados. ¿Sí? Ahí yo le tengo que entregar energía. Q1, que va a ser la masa de hielo por el calor específico del hielo por el cambio de temperatura, entre menos 30 y 0. ¿Está bien? Cuando llegue a 0 grados va a empezar a cambiar sus características físicas, es decir, va a empezar a fundirse, ¿no es cierto? Es decir, va a empezar a ser líquido. Mientras el hielo empiece a cambiar, se empiece a fundir, cambiar de fase, la temperatura se va a mantener constante. Entonces, ahí voy a tener que agregar un calor que va a ser más, una transferencia de energía, masa por latente de fusión. Ahí absorbe. Cuando se convirtió totalmente en agua, empieza a modificar su temperatura, el agua, porque ya el hielo está hecho agua, hasta llegar a los 100 grados. Ahí le agregué otro calor, 2, 3, que sería la masa de hielo hecha agua por el calor específico del agua ya, porque ya ha cambiado de estado, por la variación de temperatura, delta T, entre 0 y 100. Ahora, cuando llega a 100 grados, el agua empieza a hervir en condiciones, por supuesto, normales, de presión atmosférica normal. A los 100 grados, el agua ya empieza a hervir. De nuevo va a cambiar de fase. Mientras eso ocurra, el cambio de fase, no hay modificación de temperatura. La temperatura se mantiene constante. Por lo tanto, ahí voy a entregar un calor 4, que va a ser la masa de hielo hecha agua, pero que ya empieza a hervir. Simplemente no le cambio el subíndice porque es la misma masa inicial que tenemos nosotros. Por latente de vaporización. ¿Sí? Cuando se convierta la última gotita de agua en vapor, ahí va a empezar a modificar su temperatura. Y ahí voy a entregarle un calor 5, que va a ser la masa de hielo ya hecha a vapor por el calor específico del vapor por la variación de temperatura que éste sufre. ¿Estamos? Entonces, miren toda la energía que le tengo que entregar. Primero, para que de hielo se haga agua. Después, para que se cambie de fase, de hielo a líquido. Luego le entrego de nuevo calor para que ese líquido aumente de temperatura a 100 grados y empiece a hervir. Mientras está hirviendo y se convierta el último gramo de agua en vapor, no va a modificar su temperatura y cuando se convirtió en vapor sí va a aumentar su temperatura. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? Vamos a ver los números. ¿Sí? Bien. Entonces, profe, las temperaturas ahí donde dice los segmentos, donde dice hielo, agua y agua vapor, serían, como estábamos diciendo... A temperatura constante. Bien, las temperaturas en las que pueden coexistir los dos... Donde conviven los dos estados. Claro. Exacto. Fíjate que estas líneas horizontales están cambiando de fase acá y acá está cambiando de fase. La temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces cuánto es la energía requerida para que 1 gramo de agua de menos 30 grados Celsius a menos 30 grados Celsius se convierta a vapor a 120 grados Celsius. Acá tenemos calor específico del agua. Eso ya lo conocemos porque yo lo hemos mencionado. Calor específico del hielo, eso no lo habíamos mencionado. El calor específico del hielo. Calor específico del hielo en caloría es 0,5 calorías gramo grado Celsius. Esto está en el sistema internacional.
Esto está el sistema internacional y esto en calorías, gramos, grados Celsius. Después tenemos el calor específico del vapor, que es distinto al del agua, ¿no? Calor específico del vapor que tenemos acá. Fíjense que en calorías es calor específico del vapor sería 0,48 calorías gramo grados Celsius. Eso es en calorías. Después tenemos el latente de vaporización, que eso ya lo saben, de fusión y de vaporización, ya lo conocemos. Calor latente de fusión y calor latente de vaporización. ¿Cuándo vamos a utilizar estos dos últimos? Cuando la línea sea horizontal, en la temperatura se mantenga constante, ¿sí? Fíjense, en el primer tramo le vamos a agregar energía, le vamos a transferir energía para que modifique su temperatura de menos 30 a 0. Vean acá, Q igual a la masa de hielo, calor específico de hielo, por el cambio de temperatura. Entonces, tengo un kilogramo, bueno, al gramo, fíjense que al gramo que tenía acá lo llevé a kilogramo, lo dividí por 1000, por eso es 1 por 10 a la menos 3. Yo tenía un gramo y lo convertí en kilogramo. Eso sería igual a 1 sobre 1000, ¿no es cierto? Kilogramos, por supuesto, y eso equivale a 0,001 kilogramos, y eso equivale a decir 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Notación científica, ¿no? ¿Estamos? Entonces, acá tenemos un gramo pasado a kilogramo, 1 por 10 a la menos 3, por el calor específico del hielo, por la variación de temperatura. Miren, la temperatura va inicial es menos 30. ¿Dónde estás? Inicial es menos 30 y la final es 0. Entonces ponemos 0 menos 30 grados, porque es negativo, ¿no es cierto? Entonces ahí me queda 0 más 30, entonces la temperatura, el delta T va a ser igual a 30 grados Celsius. Multiplicando todo eso, yo necesito aportar 62,7 joules para que esa masa de hielo se cambie de temperatura a 0 grados. Cuando llegó a 0 grados va a empezar a cambiar de fase. Por lo tanto, en este caso, fíjense, es el latente de vaporización, ¿no es cierto? Entonces, masa de hielo, latente de fusión. Masa de hielo, latente de fusión. La masa de hielo expresada en kilogramos por el latente de fusión me da un total de 333 joules. Es decir, esos 333 joules necesito para que ese gramo de hielo haya pasado de sólido a líquido. ¿Está bien? Una vez que pasó de sólido a líquido, empieza a aumentar la temperatura. Miren, masa de hielo, pero esta es masa de hielo, la misma masa que teníamos antes. Esta ya es hielo hecho agua, ¿no? La masa de hielo, calor específico del agua por la variación de temperatura. Tenemos de nuevo la masa de hielo por el calor específico del agua por la variación de temperatura entre 0 y 100 grados. Entonces, en este caso, necesité 418,6 joules para elevar la temperatura del agua de 0 grados a 100 grados. Cuando llegó a 100 grados, vuelve a cambiar de fase. De acá a acá, vuelve a cambiar de fase. Entonces, ahí empieza a hervir el agua, se convierte en vapor, entonces utilizo calor latente de vaporización. La masa del agua, latente de vaporización, dice que necesito 2,26 por 10 a la 3 joules, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería esto, más o menos? Esto es 2.226 joules, ¿no? Esto es notación científica, lo pasamos lo convertimos. Bien, entonces ya lo tenemos en vapor de agua y ahora el vapor de agua va a aumentar su temperatura, ¿no es cierto? Masa de vapor, calor específico del vapor,
¿no es cierto?, por la variación de temperatura. Dice que tenía que llegar a 120, ¿no es cierto? Entonces, la masa del agua convertida en vapor, calor específico del vapor, que es 0,48 o 2,01 por 10 a la 3 joules kilogramo grados Celsius, por la variación de temperatura, entre 100 y 120, entonces ahí necesité 40,2 joules. Entonces, si ustedes miran entre la primera transferencia de energía y la última, entre todas esas, ¿dónde necesité más energía en las etapas esas? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Dónde necesité más energía? En la cuarta. En la cuarta, donde el líquido se convirtió en vapor. ¿Está bien? Ahí hay mucha energía, ¿no? Mucha energía. Perfecto. Muy bien, y entonces, para saber cuál es la energía total, lo único que tengo que hacer es sumar lo que le entregué al principio, en la primera etapa, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta etapa. Entonces, sumo todo eso y ya sé cuánto es la energía requerida para convertir un cubo de hielo de 1 gramo de menos 30 grados Celsius a vapor de 120 grados Celsius. Y eso está expresado acá. Ahí en 3,11 por 10 a la 2. ¿Puede ser eso? Habría que hacer la cuenta y revisarlo. Me parece que no. A ver, déjenme ver. 62,7 más 333 más 418. ¿Hicieron una cuenta? ¿Qué es 10 a la 3? A mí también me parece a la 3. Más 2,26 por 10 a la 3. Sí, acá cometí un error, profe. Si ustedes me disculpan, vamos a modificar acá y es a la 3. En total sería aproximadamente 3.114,5 joules. Ese sería el resultado correcto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, Bautista. Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Yo creo que hasta acá vamos a llegar al día de hoy. Abrimos el chat para las preguntas, para las dudas, y si no hay pregunta, yo los liberaría ahora y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. ¿Sí? Sí, dígame. Ejercicio del práctico. Sí. Bueno, Susana, Rocío. Sí, Susi o Rol, como quieras llamarme. ¿Y cómo le llaman a usted? Susi. Susi, bueno, Susi. Dígame. El ejercicio 6 del práctico me toca a mí exponerlo a la clase que viene, este jueves, no el otro. Y es un tema que creo que no vimos en fórmula, entonces quería saber cómo me puedo explicar en clase de dónde sale. ¿Usted tiene para compartir pantalla? En esta compu no puedo entrar al aula virtual porque tiene un problema de actualización, pero si quiere le dicto el ejercicio. Dale, déjame. Nicolás, ya está tomada con la presencia de ustedes, ya se toma la asistencia. Ya queda registrada en el Zoom. ¿Sí? Si no, comparto Sí. tu pantalla. Bueno. Hasta el próximo lunes, chicos. Cuídense. Bueno, profe, nos vemos el próximo lunes. Chao. Hasta luego. Clase. Que vaya bien. Nos vemos el próximo lunes.